qué? En esta noche quiero hablarles de un ejemplo de alguien que hizo algo muy diferente cuando le llovieron piedras. Y vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles la historia de la iglesia, el comienzo de la iglesia cristiana. En este caso el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, cuando llevaba la palabra de Dios, extendía el evangelio de Cristo, en este caso por la zona cercana a Grecia, lo que ahora es Turquía. Vamos a leer desde el versículo 14, el capítulo 14 del versículo 11. Voy a leer varios versículos para contarles un poquitito la historia, ¿no? Y esta lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que tiene un léxico más fácil de entender. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Acá vamos a ver un relato de una situación donde alguien que nos gusta siempre estar pum para arriba, ¿no? Que nos traten bien, que nos digan qué bueno que sos cristiano, qué bueno que servís a Dios, qué bueno que cantás, qué bueno que predicás. O sea, Pablo estaba ahí arriba, ¿no? Lo estaban diciendo, wow, miren, ¿saben por qué? Porque había un hombre que no podía caminar y el apóstol Pablo vio que él tenía fe, dice tal cual la palabra de Dios, que tenía fe que Dios podía sanarlo, y le dice que caminara, y él caminó y empezó a saltar, y la gente decía, ¿qué es esto? La única referencia que ellos tenían es lo que ellos conocían en esa zona, que eran los dioses griegos que también habían adoptado los romanos, porque ya estaba el imperio romano ahí, y entonces unos tenían un nombre, el mismo dios para los griegos. En esta versión dice, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus. En Reina Valera dice que el dios romano Júpiter, y que Pablo era Hermes, el dios griego, y los romanos lo habían llamado Mercurio, ese dios, por ser el orador principal, porque Mercurio o Hermes era el que llevaba la voz andante, ¿no? Y el otro era el dios principal, Zeus o Júpiter, y había un templo para ese dios. Ya en ese caso ya era como Júpiter, porque habían tomado los romanos. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud, usted imagínese una multitud, ¿no? Tipo como la que llena la Plaza de Mayo, la 9 de julio o un estadio. Bueno, la multitud, me perdí. La multitud, gracias, llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Los tenían como dioses. Y Pablo podía haber aprovechado diciendo, claro, qué bueno, me tienen como Dios, le puedo predicar el evangelio, le puedo predicar a Dios. Pero él no se la creyó y entendió que eso era completamente una locura, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, la gente aplaudiendo, queriendo hacer sacrificios, extasiados con Pablo y Bernabé, poniéndolos allí arriba, más que un líder, directamente como dioses. Cuando los apóstoles oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles, de estos ídolos, digamos, de estos dioses falsos, y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres a una gente que estaba alejada de Dios. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé no podían convencerlos. Ellos creían que por lo que pasó eran dioses. Y su concepto de dioses eran los dioses paganos, o sea, no tenían otro concepto de Dios. Él le quería hablar del Dios de verdad, pero ellos pensaban Dios y pensaban en Júpiter o en Zeus y en Hermes o en Mercurio. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Fíjense cómo sigue, ¿no? Ahí arriba.
Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio, donde ellos ya habían estado, Pablo, y lograron poner a la multitud de su lado. ¿Qué significa esto? Ellos venían persiguiendo a Pablo y a Bernabé, porque la gente estaba convirtiéndose a la fe de Jesucristo. Ellos iban a las sinagogas, predicaban el evangelio, las buenas noticias. En esta parte de los viajes ellos siempre iban a las sinagogas, hasta que llegaron a este lugar donde no había sinagoga, pero siempre iban primero a las sinagogas. Entonces, ¿qué hacían? La gente se convertía a Cristo, y los judíos ortodoxos y la gente que todavía permanecía cerrada a Cristo se volvía loca y los querían matar, los querían asesinar para que no siguieran predicando el evangelio o una religión diferente para ellos. Ellos creían que la fe de ellos, de los judíos, era la correcta, pero Cristo había venido justamente tanto para judíos como para los gentiles. Vino a cerrar toda la historia de Dios en la humanidad. Entonces llegaron esos judíos que los estaban persiguiendo por todos lados para matarlos por lo que ellos hacían en todos lados predicando el evangelio, y lograron poner a qué cosa, la multitud. Esa multitud vio como con Cristo, ¿no? Oh, Cristo, mantos y palmas, y todos lo recibían y le ponían alfombras, y a los 3 minutos, cuando te das cuenta, estaban todos diciendo: crucifíquenlo, mátenlo. Bueno, a esta misma multitud que recién estaba diciendo son dioses, estos les dieron vuelta a la cabeza. Veo que fácil la gente cambia de idea, ¿no? Al día siguiente, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo no estaba de vacaciones, estaba sirviendo al Señor. No estaba en un crucero de vacaciones por Grecia, Turquía, que es más o menos por donde estaban, ¿no? Estaba por ahí, pero estaba predicando el evangelio del Señor. Había dejado todo para ir a predicar con Bernabé. Y entonces uno, cuando estás predicando al Señor y estás haciendo la voluntad de Dios y estás sirviendo al Señor, ¿qué esperas? Que te lluevan bendiciones, que Dios te diga: bien, hijo, todo te va a ir bien, no te hagas problema. Entonces miras para arriba y pétalos de rosas, lluvia de rosas y bendiciones y platita y yo no sé qué más. Esperás que caiga del cielo porque estás sirviendo al Señor, porque sos cristiano. Bueno, Pablo era cristiano, Pablo era un hombre de Dios y Pablo predicaba el evangelio, pero no le llovieron ni rosas, ni pétalos, ni rosas, ni le llovió guita, ni le llovió bendiciones. Le llovieron piedras, y muchas piedras. ¿Saben cómo apedreaban los judíos? Te tiraban tantas piedras grandes y chicas que además de golpearte, te tapaban. Hasta que no quedabas tapado con las piedras, no terminaban. No se nos ocurre, es una cuestión que ahora no la podemos imaginar, ¿no? Hacer eso con una persona, pero es lo que hacían. Y es lo que hicieron con Pablo. Se ve que, no sé, todavía le tenían cierto respeto a Bernabé porque era el que representaba a Zeus, la divinidad más grande, y como Pablo era el vocero, lo apedrearon a él. Pero de todos modos, hermano, una piedra, la primera piedra que le pegó fuerte era una multitud con piedras. ¿Y vos qué decís? Señor, estaba esperando bendiciones, ¿qué es esto? Toda esta gente tiene una piedra en la mano para tirármela. La primera piedra te toca y te lastimó algo. Te pegó, te volteó, te golpeó la cabeza, te golpeó el ojo, te rompió un diente, no sé qué te puede hacer una piedra. Y vos decís: ¿qué pasa? ¿Y ustedes creen que eso se hacía en un minuto? Era una piedra, se lo arrinconaban a algún lado, era una piedra, era otra piedra, y era otra piedra, y se burlaban, y lo insultaban, y era otra piedra más.
Si hubiera sido todo brum, y te tiran 200 piedras juntas, bueno, ya está, te desmayaste y ahí quedaste. Pero era un proceso. ¿Qué se siente cuando en la vida tenemos un proceso de una piedra, otra piedra, y otra piedra, y otra piedra, y otra piedra, y otra más? Y un día tenés una mala noticia en el trabajo, otro día tenés una mala noticia en la economía, otro día tenés una mala noticia de la salud, otro día tenés otra mala noticia de la familia, y otro día tenés otra mala noticia de no sé de dónde, y otro día tenés un problema con los chicos, y otro día tenés un problema con la familia, y otro día... Señor, pensaba que yo venía a la iglesia para tener un camino de lecho de rosas, como las novias cuando caminan con los pétalos, que va la nenita adelante tirando los pétalos de rosas. Yo vine al Señor para que mi vida sea así, feliz, como una novia cuando viene al altar. Bueno, después el apóstol Pablo termina con una frase que es muy diferente a esta idea, pero no me voy a adelantar para que la diga él y nos la diga Dios a través de lo que dijo el apóstol Pablo. Pero solamente quiero que te pongas en el lugar de él. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué estarías pensando? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu pensamiento, tu oración? Te estaban apedreando, te estaban tapando con las piedras. A tal punto lo lastimaron que pensaron que estaba muerto. Evidentemente se desmayó. Y es que nadie sabe decir, no lo dice acá la Biblia, si estaba muerto o no estaba muerto. Algunos piensan que estaba muerto y resucitó. El mismo Pablo no sabe si resucitó o si estaba muerto o estaba vivo. Porque él después en 2 Corintios, que ustedes conocen esos versículos, 2 Corintios 12, él recuerda, relata de esa historia, dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades, porque él decía siempre, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios es mi fuerza. Cuando somos fuertes por nosotros mismos, Dios dice, bueno, podés ser fuerte, arreglate solo. ¡Wow! Vos sabés cuánto podemos andar solos. Y a veces somos así, decimos, soy fuerte, yo puedo, yo lo voy a hacer. Y te dice, bueno, hacelo, y te deja caminar solito. A los 2 segundos ya estás dándote un porrazo, que decís, Señor, no podía, por favor, ¿me ayudás? Pero nos olvidamos y al ratito sentimos que sí podemos ir solos, que sí podemos arreglar la vida solos, que sí nosotros vamos a poder. El Señor, bueno, qué sé yo, hago las cosas a mi manera, ¿para qué tanto como el Señor si yo puedo? Y al ratito te das cuenta que no podés. Ay, Señor, te diste otro porrazo. Señor, te necesitaba, no me di cuenta. Bueno, pero fíjense, él relata esto en una situación en la que no está clara, ¿no? Pero la gente creyó que él estaba muerto. Y los otros cristianos que ya se habían convertido y andaban con él por ahí escuchando la palabra, también pensaron que estaba muerto. Salieron todos a donde lo llevaron afuera. Ni siquiera lo enterraban, no, menos mal, ¿va? Porque por lo menos si lo mataron, que le den un entierro como corresponde. Lo dejaron tirado ahí pensando que estaba muerto. Entonces sigue la palabra del Señor diciendo... pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó. ¿Qué hizo Pablo? Estaba abajo de las piedras. Lo sacaron de ahí y lo llevaron afuera porque pensaron que estaba muerto. Vinieron los cristianos, los creyentes, y él se levantó y regresó a la ciudad. Y hago un punto ahí. Usted regresa a la ciudad, llegó hasta ahí, se salió de la montaña de piedras. Le llovieron piedras por todos lados. Vinieron de acá, de allá, de allá y de allá, y de arriba y de abajo. Todas las piedras, le cayeron todas. Y usted zafa, se levanta, se escapa a su casa. ¿Qué hace? Se escapa a su casa, cierra las puertas, se esconde, está tiritando de miedo.
piensa que es el fin, no quiere hacer más nada, mucho menos usted piensa en servir al Señor. Señor, discúlpame, pero mirá lo que me hicieron. ¿Cómo puede ser? Yo te estaba sirviendo. Te enojas con Dios, te enojas con la vida, dejas de creer en Dios, dejas de servir al Señor, porque tuviste muchas piedras en el camino, porque te llovieron problemas. Te escondés y rápido volvés de donde había salido, se volvería él de donde salió, a su casa, pero no. Aquí vemos un hombre de Dios que nos inspira en esta noche. Porque seguro, como dijo Marcela al principio de la reunión, ¿quién sabe con cuántos problemas hemos venido cada uno? Yo no sé cuántas piedras te llovieron esta semana. Yo no sé cuántos cascotes te tiró la vida. Yo no sé cuántas piedras gigantes te cayeron encima. No sé cuántas cosas el diablo te fue tirando estos días. No sé cuántos pensamientos negativos el diablo te apuntó y te tiró. No sé cuántas cascotes recibiste de alguna persona, de alguien que te lastimó, alguien que te dijo algo, alguien que realmente te agredió, te hizo cosas que no tenía que hacer. ¿Cuántas noticias tuviste que fueron como una piedra enorme, te cayó encima? No sé, cada uno tiene su propia vida. Pero cada uno en la vida, muchas veces recibimos cascotes, recibimos piedras, y a veces sentimos que las piedras nos tapan y decimos, chao, esto se acabó. Y si lográs salir de esas piedras, debajo de esa montaña, lo primero que decís es, hasta acá llegué. ¿Por qué seguir? Pero Pablo, miren lo que hace el apóstol, cómo él nos da una perspectiva diferente, cómo él nos inspira a que podamos hacer algo distinto. Él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente no se quejó, no se le quedó lastimado, enojando, protestando, hablando mal de todo el mundo. Dice, al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar, ¿a qué fue a Derbe? Ni siquiera fue a un hospital para que le curen las heridas. Así como estaba golpeado, lleno de moretones, lleno de golpes de la vida, en ese momento se fue a predicar las buenas nuevas de salvación. Ay, Pablo, que sos raro. Pablo, ¿por qué no me das un poquito de eso que tenés? Pablo sale de la montaña de piedra, lo dan por muerto, lo tiran. Pablo el otro día, ¿qué hace? Se va a otra ciudad a predicar el evangelio. Y la gente le preguntaría, ¿y por qué estás todo machucado? ¿Por qué estás todo golpeado? ¿Por qué estás todo sangrando? Y él después da una respuesta, pero todavía no se las digo. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Si ustedes leen los capítulos anteriores, es donde ellos estaban yendo. Empezaron y fueron predicando para llegar hasta ahí donde le pasó todo esto. ¿Y qué hace ahora Pablo? Vuelve a ir a cada uno de esos lugares a decirle a la gente, tengan ánimo, confíen en Dios. Crean en Dios a través de Jesucristo. Volvió porque les había predicado la palabra y fue para animarlos, para fortalecerlos en la fe, para decirles, aún en esta circunstancia, cuando me llovieron todas las piedras, Dios me guardó para que yo siga sirviendo al Señor, no para que yo me vaya a esconder abajo de la cama, no para que yo me vaya a enojar con Dios, no para que diga nunca más voy a servir al Señor, no vale la pena. Dios me guardó la vida, no sé si estuve muerto o no, porque lo dice después,
pero sé que ahora estoy vivo para seguir predicando el Evangelio, para seguir sirviendo a Dios, para seguir animando a los hermanos y diciéndole, confíen en Dios, aunque les lluevan todas las piedras. ¿Qué podría decirle Pablo si la vida le hubiera sido un lecho de rosas y la gente donde él iba tenía problemas? Imagínense si nosotros tenemos problemas hoy en día, lo que eran los problemas antes. No tenían un hospital como ahora, no tenían médicos como, no tenían una policía como ahora. O sea, la vida era horrible en muchos aspectos. Eran los griegos, después venían los romanos, después venían los soldados, después cualquier cosa era. Y esa gente sufría muchas cosas. También tenían problemas familiares. Si él le hubiera pasado tan bien, ¿qué le hubiera dicho? Pero qué bueno es que esa gente llena de problemas, no sé cuántos problemas tendría, llegaba a Pablo todo lastimado, todo golpeado. Lo habían casi matado. Y este hombre venía y le decían, confíen en Dios, crean en Jesús. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es todo. Aunque te tapen los problemas, aunque te tapen las piedras, aunque te lluevan todas las cosas, seguí confiando en Dios. Qué poder tiene esa palabra, ¿no? Si viene una persona que está de lo más bien, me dice, bueno, qué piola que sos vos, no te pasa nada, nunca tuviste un problema, claro que podés confiar en Dios. Pero este venía con todas, ni curitas tenía, porque no había, seguro que alguna venda por ahí. Todo lastimado, todo golpeado. Acaban de querer matarme, si es que no me mataron y volví a vivir. Acaban de lastimarme. Pero aparte de tirarle las piedras, el dolor de que tus propios hermanos judíos te estaban haciendo esto, insultando, gritando. Te dicen una sola palabra fea. O sea, ni siquiera eso. A veces alguien no te saluda y ya no querés venir más a la iglesia. A este no es que no lo saludaban, lo insultaban, le decían todas las palabrotas y les tiraban piedras. ¿Vos seguirías viniendo a la iglesia si algún hermano te tirara piedras? Piedras. Porque eran palabras y eran piedras. Ya con algunas palabritas solas que no nos gustan, si alguien te hace un comentario, ya está, ya te escondiste en la cueva, no voy a servir más al Señor porque mira, me criticaron. Canté tan lindo y a este hermano no le gustó. Entonces no canto más. Y me esforcé para predicar, oré, ayuné y di la palabra y alguno me criticó. Y hice tal cosa o no la hice y están hablando mal de mí. Y ya con eso es suficiente para decir más, sí, me voy a otra iglesia, me voy al mundo, me voy a, no sé. Pero además de las palabrotas que le gritaban y le tiraban piedras de verdad. Y él se levanta y dice, voy a ir a animar a los hermanos. Yo hubiera esperado en ese momento, después de una montaña de piedras en la vida, a decir, a ver, ¿cuántos van a venir a animarme a mí? Nadie viene a animarme, nadie me viene a visitar, nadie me vino a dar ánimo, yo estoy todo lastimado, me llenaron las piedras, me cayeron por todos lados. Él no esperó a que nadie lo animara. Él se levantó, fueron los cristianos, pum, se levanta, va a la casa y después dice, me voy a animar a los demás. Qué al revés que era Pablo. Pero por eso digo, qué linda historia que nos inspira a hacer las cosas de otra manera de la que normalmente nosotros hacemos. Esperamos que nos tiren lindas palabritas, que nos halaguen. Al principio fue eso, le decían, son Dios. Pero después piedras. Esperamos que nos digan cosas buenas, esperamos que nos den un abracito, una palmeadita, que nos feliciten. Esperamos que la vida nos dé cosas muy buenas. Esperamos que si tenemos alguna piedrita o algún insulto que nos animen, que nos vengan a animar, que nos vengan a alentar. No. A este le llovieron palabrotas, le llovieron piedras, lo mataron casi. Y el que dice, no importo yo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a animar a los demás. ¡Wow! Se levantó, regresó a la ciudad y al día siguiente salió junto con Bernabé a predicar la buena noticia. Fueron a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar
en la fe. Y les recordaron, y esto es lo que él le dijo, que les venía comentando hace rato, y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones. Y las otras versiones, a ver si me podés poner Hechos 14, 22 en la versión Reina Valera. Y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas, ¿qué cosas? Tribulaciones. Léase en Reina Valera actual, muchas piedras. De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está diciendo, el camino para el reino de Dios, el camino del cristiano, no está exento de tribulaciones. Pero sí, en esas tribulaciones siempre Dios está a nuestro lado. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de las piedras, o sea, en el día de la angustia, dice, y conoce a los que en él confían. Yo creo que Dios mismo estaba sorprendido de Pablo. Che, Pablo, te acaban de apedrear. Y Dios estaba viendo cómo Pablo seguía confiando en Dios. No dudó ni un instante, no pensó en ninguna otra cosa. Simplemente se levantó, se sacudió las piedras y el polvo de la vida y se fue a animar a otros a que sigan confiando en Dios. Me gusta la idea. Yo en fe los veo a todos, me veo a mí saliendo de la montaña de piedras. ¿Nos llovieron piedras? Sí, algunas muy grandotas. ¿Van a llover más piedras? Seguro. Pero queremos ser como Pablo. En fe en esta noche digamos: Señor, me voy a escabullir de las piedras que el enemigo me manda. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a animar a otros. Voy a decirle a la gente: señores, no importa la política, la economía, no importa esto, aquello, los que un día estaban contentos, otro día están tristes, un día están gritando, otro día quieren apedrear al gobierno o lo que fuera. Las cosas cambian todos los días, ¿no? Pero lo importante es que nosotros creemos que Dios es el que reina sobre todas las cosas. Y cuando hay piedras, cuando confiamos en Él nos sigue ayudando, porque Él conoce a los que Él confía. Dios sabía que Pablo iba a confiar en Él. Salmo 46, 1 dice, del 1 al 3, Dios, y usted conoce esto, vamos a estar de pie por favor, porque este salmo lo conocemos todos, lo cantamos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios no protegió a Pablo de las piedras, pero Dios protegió su corazón, su fe, su confianza en Dios. Dios puso un escudo en su alma para que los dardos del enemigo, porque mira, te pueden venir todos los problemas, pero si vos le das lugar a los pensamientos del diablo, a los dardos de fuego del enemigo, cuando el diablo te dice: ¿por qué vio la esposa de Job? ¿Por qué no maldecís a Dios de una vez por todas y te dejas morir? Cuando le damos espacio a la duda, al miedo, al rencor, al odio, a la bronca, eso sí nos destruye. Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se mueva
y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque veas que la plata de tu billetera se va al fondo del mar y sigue perdiendo valor todos los días. Aunque la montaña se vaya al fondo del mar, tu montaña de dólares y de oro y de piedras preciosas se diluya. ¿A quién le estás hablando, Pedro? Pero en realidad acá está diciendo, cuando hay algo tan terrible que como que desaparece, aún en esos momentos, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Cómo sigue el versículo 4? Poneme el 4, por favor. Del río sus corrientes. Bueno, sigue diciendo tantas cosas, pero ¿en qué termina? En Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aunque pasen todas estas cosas, sabemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros a pesar de las piedras? Hermano, hay muchas piedras que caen. Salmo 119, 25, el último versículo que quiero dejarles. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. El Señor es el que te da nuevas fuerzas. Y todos los cultos hablamos muchas veces de muchos versículos que nos hablan en Isaías y en tantos otros lugares, que Él es nuestra fuerza. ¿Se acuerdan? El que nos levanta como las águilas. Y qué bueno es. Yo decía en el casamiento el domingo, qué bueno es cuando vos ves las piedras arriba. Cuando vas en un avión y están las nubes y la tormenta, ¡ay, Dios mío, qué feo es! Siempre decís, ¿quién me mandó a estar en este avión? Y se mueve y está todo lleno de nubes y no ves el sol, está oscuro. Pero ¿sabes qué lindo cuando el sol pasa las nubes? Y una vez que las atraviesa, hay una calma. Y mirás arriba y es todo cielo porque las nubes están abajo. El que confía en el Señor es como ese águila que vuela por encima de las nubes. La palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en ¿quién? En las nubes, ¿no es cierto? No. Puesto los ojos en las piedras que caen, no. Puesto los ojos en los problemas que tenemos, no. Puesto los ojos en el gobierno, no. Puesto los ojos en la economía, no. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tus ojos están por arriba de las nubes vienen, las piedras vienen, pero cuando miramos, vamos más arriba de las nubes, está el sol que brilla, está tranquilo. Es otra historia, todo está abajo. Nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Nuestra patria, nuestro lugar es el cielo. Siempre miremos hacia arriba. Pablo vería las piedras cayéndole encima. La otra historia de las piedras de Esteban, que él terminó muriendo en el apedreamiento. Pero él, ¿qué veía? Él no veía las piedras. Qué cosa, ¿no? Él veía el cielo abierto. Y muchos cuando tienen problemas en la vida piensan que el cielo se cerró. Hermanos, como dice Pablo al final de esta historia, dice, hermanos, ¿con qué los animamos? O sea, la verdad, gracias Pablo, si me vas a animar de esta manera, mejor anda a otro lado. Yo entiendo que es la contracultura cristiana, ¿no? Cristo da vuelta a todo. Pero viene Pablo y te dice, mira, vos que estás mal, que tenés problemas, es necesario que tengas mucho más problemas para entrar al reino de Dios. Bien, gracias Pablo, ¿sabes qué? Así no me sirve. Pero es lo que le dijo.
No es que por las pruebas o las tribulaciones te vas a salvar, pero para hasta llegar al final del camino vas a pasar muchas pruebas, porque el diablo no te la va a hacer fácil, va a querer destruirte. Pero con Dios tenemos la victoria, si miramos siempre hacia arriba. Hermano, no sé qué cascotes te cayeron hoy. No sé cuántas piedras enormes te asustaron. Yo te recomiendo, apagá un poquito la tele, abrí un poquito más la Biblia, confiemos en el Señor, confiemos aún en los gobernantes que Dios pone en cada etapa, ¿sí? Y veamos que las cosas no las manejan los hombres, las maneja Dios, y que Él, a los que confían en Él, nos va a sacar debajo de las piedras incluso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Saber que Él tiene el control, que aquellos que son hijos suyos, en las crisis más grandes se muestra ahí y nos bendice y nos ayuda. ¿Te animas a confiar en Dios? Contá tus piedras. Yo ya en este momento, mientras estoy hablando, estoy contando como 3, 4 que estoy recordando que me volaron hacia mí estos días. 5, 6, 7. Cada uno ve piedras. Vos podés recordar, visualizar esas piedras que vinieron, que te cayeron, que te golpearon. Bueno, vamos a imitar al apóstol Pablo. Vamos a levantarnos y vamos a animar a otros. Yo te estoy animando con esta palabra, haciendo lo que el apóstol Pablo hizo, para que cada uno vaya afuera a su lugar y vayamos también a animar a otros, a animar al verdulero, al carnicero, al vecino. Están todos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que puedas decirle: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque todo se mueva y se trastoque, vamos a seguir confiando en Dios, porque Él nos va a ayudar. Que esa fe pueda estar en nuestro corazón. Yo los animo. Usted dirá: sí, bien, si me animás así como Pablo, podés animar a otro. Pero bueno, es así. En esa tribulación Dios se va a mostrar. En ese problema Dios se va a mostrar. Cuando confías en Dios, Dios va a ayudarte a pasar por el fuego, por las aguas, por la tribulación, por el terremoto. Dios te va a ayudar. Todos los que confiamos en Dios, hoy vamos a orar y vamos a decir: Señor, me levanto de debajo de las piedras y voy a seguir sirviéndote, y voy a seguir adorándote, y voy a seguir confiando en ti. Cantamos, ¿sí?